Después de 14 años de gobiernos conservadores, Reino Unido dio un golpe de timón. We did it! Este hombre, Keir Starmer, de 61 años y líder de los laboristas, llevó al partido centroizquierda a ganar las elecciones con un triunfo arrollador. Y con una mayoría abrumadora en el Parlamento, el Partido Laborista puede ahora formar un gobierno sin tener que negociar alianzas. Now our country has voted decisively for change, for national renewal and a return of politics to public service. La victoria laborista ha dejado al descubierto la debacle del Partido Conservador británico, que con su peor resultado en más de 7 décadas perdió más de la mitad de sus parlamentarios. Pero, ¿quién es el nuevo primer ministro británico? Un hombre que ha sido descrito como modesto y gris. ¿Y cómo llegó el poderoso Partido Conservador a esta brutal derrota electoral? De eso te hablamos en este video. El ganador de las elecciones británicas es abogado, tiene 61 años y si hay algo que lo distingue no es precisamente la excentricidad, aunque su historia no es la de un político típico. De hecho, no se mezcló con la política hasta que ya con 50 años entró al Parlamento como laborista. Antes había desarrollado una carrera de abogado de derechos humanos de alto nivel. Fue incluso director del Ministerio Público de Reino Unido, cargo por el que se ganó la Orden de Caballero que le otorgó la reina Isabel II. Starmer no viene de un entorno privilegiado, es hijo de un fabricante de herramientas y de una enfermera, y fue la primera persona de su familia en ir a la universidad. Se describe a sí mismo como de clase trabajadora y esto es algo que sacó a relucir en la campaña ante Rishi Sunak, el saliente primer ministro conservador, que es una de las personas más ricas de este país. El líder laborista asumió el mando de su partido en abril de 2020, en medio del primer confinamiento por la pandemia. Desde entonces ha reconducido a los laboristas a una posición más moderada después de los años del liderazgo de Jeremy Corbyn, vinculado con el ala más izquierdista del Partido Laborista. Starmer se propuso recuperar a los votantes del llamado Red Wall o el Muro Rojo, como se conocen a las zonas tradicionalmente laboristas del norte de Inglaterra. Aquí una población empobrecida había virado hacia los conservadores en 2019, pero a la vez Starmer buscó ahuyentar el temor que el laborismo genera entre los votantes más conservadores y prometió, por ejemplo, que no emprenderá una ola de gastos sin financiación. Y si bien con estas posturas consiguió ampliar su electorado, por otra parte, al interior del laborismo lo han calificado de tibio. Pero su triunfo también tiene que ver con lo que muchos califican como una auténtica debacle del Partido Conservador británico, que en diciembre de 2019 había obtenido una victoria histórica cuando Boris Johnson ganó las elecciones. Desde entonces, la economía de Reino Unido está estancada y es una de las razones principales del colapso conservador. Otras economías avanzadas sí han logrado remontar después de la pandemia del COVID y de los altos precios de la energía provocado por la guerra en Ucrania, pero la británica no lo ha conseguido. Desde 2010 el Partido Conservador ha impulsado políticas de austeridad y de recorte del gasto público y de inversión. Y después de 14 años, los servicios públicos como la sanidad o la educación están en crisis. Los jóvenes no tienen esperanzas de poder comprar una vivienda y la inflación ha puesto a muchas familias contra las cuerdas. A esto se suma otra crisis, la de la reputación de los conservadores. Muchos británicos no han perdonado el liderazgo de los Tories, el llamado Partygate, el escándalo de las fiestas que tuvieron lugar en la sede de gobierno de Boris Johnson durante el estricto confinamiento por la pandemia. La estampa de la reina Isabel II sentada sola durante el funeral de su esposo, en contraste con las fiestas navideñas en Downing Street, hirió gravemente la reputación de integridad de los Tories. Tampoco ayudó el plan económico fallido de Liz Truss, la primera ministra británica que menos tiempo pasó en el cargo. Durante su gobierno, que duró 45 días, la libra se desplomó en su nivel más bajo en 37 años. Y le sucedió Rishi Sunak, a quien le ha tocado liderar el partido en esta estrepitosa derrota. To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry. I have given this job my all, but you have sent a clear signal that the government of the United Kingdom must change, and yours is the only judgment that matters. I have heard your anger, your disappointment, and I take responsibility for this loss. Pero hay un elefante en la habitación que apenas se ha mencionado en esta campaña, el Brexit. La salida de la Unión Europea ha perjudicado la economía británica y ha agravado la crisis provocada por efectos de la pandemia y de la guerra en Ucrania. Además,
no se ha cumplido una de las principales promesas de quienes promovieron precisamente el Brexit. No se ha reducido la inmigración en Reino Unido. Al contrario, se ha expandido desde que se consumó el divorcio con la Unión. Y paradójicamente, esas frustraciones empujaron a muchos votantes conservadores hacia Nigel Farage, el gran impulsor del Brexit y ahora líder del partido populista de derecha Reform UK. Este partido recién creado obtuvo por primera vez representación en el Parlamento, algo que el propio Farage había intentado varias veces sin lograrlo. Y el Partido Liberal Demócrata, que también se benefició de la estampida de votos conservadores, obtuvo votos y escaños suficientes para ser la tercera fuerza en el Parlamento. Recordemos que Reino Unido tiene un sistema parlamentario, al contrario que en América Latina, donde la mayoría de los sistemas son presidencialistas. Por eso, el líder del partido que logra la mayoría de los escaños en el Parlamento se convierte en primer ministro. Y ese es ahora Keir Starmer, quien deberá tomar las riendas de un país que enfrenta circunstancias inciertas. Así fue como el primer ministro saliente describió a las turbulencias económicas que afectan a los británicos.